Hola, ¿qué tal? En esta nueva clase de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Educación Física vamos a seguir analizando ejercicios y como pueden ver, este es el turno del ejercicio sentadillas y acá en esta imagen he querido mostrarles que esta es una postura innata en el ser humano y como dice Swanson, todos deberíamos poder realizar una sentadilla. Pero la forma en que interactuamos con el ambiente muchas veces limita nuestros movimientos. El hecho de que todos podamos realizarla tiene que ver con la filogenia, el desarrollo filogenético, es decir, que es algo que el ser humano trae desde sus orígenes, esta posibilidad de adoptar la postura de sentadilla. Y que nosotros mismos, en el transcurso de nuestro propio desarrollo, por nuestros hábitos de vida, por nuestro sedentarismo, podemos llegar a tener limitado este movimiento. No es el caso de esta imagen de gente adulta mayor que evidentemente por su cultura han seguido durante toda su vida adoptando esta postura y por eso a esta edad les parece algo totalmente normal y natural como realmente es y no la perdieron a la posibilidad de adoptar esa postura. La sentadilla evidentemente es un ejercicio de fuerza del tren inferior, pero no podemos dejar de ver que involucra en forma decisiva al core. Esto es algo que hay que tener muy presente, ya que muchas lesiones en ejecutantes de sentadillas se dan a ese nivel. Ya vamos a especificar un poco más sobre eso. También tenemos que, como en los demás ejercicios que vimos, tener muy presente el aprendizaje de la técnica para minimizar lesiones y alcanzar los máximos resultados. La sentadilla, en realidad, para hablar de la transferencia, no podemos empezar a nombrar cada uno de los deportes a los que podríamos transferirla, ya que prácticamente a todos los deportes podemos hacer esa transferencia y dentro de lo que son los deportes relacionados con los gimnasios, con el trabajo de sobrecarga, muy específicamente a los ejercicios de levantamiento olímpico, al arranque y al envión también. Pertenece a las disciplinas de levantamiento de potencia, lo mismo que dijimos del press de banca y del peso muerto. Para empezar a describir la sentadilla, vamos a mencionar todos los aspectos que hay que observar en la posición inicial de este ejercicio. Ya sabemos que de esto depende una buena ejecución. La técnica comienza justamente con esto, con no dejar ningún aspecto de la posición inicial librado al error, al posible defecto que después altere la técnica. Primero que nada vamos a hablar de la posición de los pies, que los pies son la base de esta construcción, de esta edificación que es la sentadilla, la posición bípeda, que ya había hablado el doctor Manuel Parajón, en este caso para hablar de la sentadilla. Tenemos que tener en cuenta que nuestros pies deben encontrarse a una distancia, a un ancho similar al ancho de nuestros hombros o un poquito mayor. En realidad los talones deben encontrarse en esa distancia, ya que la punta de nuestros pies debe estar dirigida hacia adelante y afuera.
nuestros pies no tienen que estar paralelos. En esta imagen están prácticamente paralelos. Debería ser un poquito más hacia afuera la punta de los pies, como en esta que tenemos acá. Aproximadamente en relación a nuestro plano sagital debe haber unos 30 grados de oblicuidad en cada uno de nuestros pies hacia afuera. ¿Sí? Por eso decimos que la punta de nuestros pies mira hacia afuera o se dirige hacia afuera y adelante. La planta de nuestros pies debe estar apoyada totalmente en el suelo y tenemos que usar en lo posible plantas duras para que no se hunda ninguna parte de nuestro pie en un calzado que no sea el adecuado para este ejercicio. Recordemos que al comienzo vamos a trabajar con cargas livianas, pero si progresan las cargas es importantísimo el calzado. Otro detalle a tener en cuenta es cómo debemos estar nosotros. Debemos estar erguidos, bien alineados, el peso debe estar repartido de igual manera en ambos miembros inferiores. Nuestra mirada debe estar dirigida hacia el frente, hacia la horizontal. Y a partir de esa postura vamos a hablar de la barra. La barra debe estar apoyada en nuestros trapecios. ¿Sí? Puede ser en una posición un poquito más alta, como en este caso, o en una posición más baja. Esta es más aconsejable. Y la barra debe estar sujeta por ambos miembros superiores, obviamente, con toda la mano, con una prensión completa, utilizando la oposición del pulgar, y de esa manera la vamos a sujetar mucho más firmemente. Esa prensión debe ser fuerte porque hay receptores en la mano que de esa manera van a enviar información a nuestro sistema nervioso central de que estamos trabajando con cargas elevadas. Esto desde que aprendemos la técnica, por más que trabajemos con la barra sola o con poca carga, como en este caso, tenemos que ya ir acostumbrándonos a esa toma. Además, debemos traccionar la barra de tal manera que se apoye fuertemente sobre nuestros trapecios y nuestros codos deben ir en lo posible dirigidos hacia abajo. Si el ancho de la toma es exagerado o si es muy cerrado, eso se puede llegar a evidenciar en nuestros codos. Si están dirigidos hacia abajo, como en este caso, puede ser un indicativo muy fehaciente de que la toma, el ancho de la toma es el adecuado. Eso va a depender de cada persona, de la comodidad de cada persona, del largo de sus miembros, pero siempre tenemos que observar que cuando hacemos la tracción de la barra tengamos los codos dirigidos hacia abajo. A partir de ahí vamos a poder desarrollar este ejercicio con una técnica correcta. Obviamente que hay otros detalles a analizar, pero lo inicial y lo básico es esta posición, esta postura inicial. Para hablar ahora de los planos y ejes en los que realizamos este ejercicio de sentadillas, vamos a focalizarnos en las articulaciones principales de nuestros miembros inferiores, que son las caderas, las rodillas y los tobillos, y son las que participan de manera más importante en este ejercicio. También ya vamos a comentar algo sobre el core, obviamente. Los movimientos en estas tres articulaciones, desde que partimos de la posición inicial que vimos recién, van a ser en la articulación de la cadera, de la rodilla y del tobillo, durante el descenso, la flexión de esas tres articulaciones. Y durante el ascenso vamos a realizar extensión de esas tres articulaciones. Entonces, ya vimos nosotros en anatomía que ese grado de libertad de movimiento, el de flexión y extensión de cualquier articulación que analicemos, se da en el plano sagital y alrededor de un eje transversal. Entonces,
En esas tres articulaciones vamos a hacer foco, pero ya que estamos con esta imagen, tenemos que hacer el comentario que hicimos recién, que la barra, al ser traccionada hacia abajo sobre nuestros trapecios, eso también ayuda a que nosotros tengamos toda la espalda lo más recta posible. La idea es que la columna vertebral no se flexione en ningún momento durante este ejercicio. Eso sería un error gravísimo. Ya al último vamos a comentar los errores al final de esta clase, pero para eso debemos contraer toda la musculatura que rodea a la columna vertebral, es decir, toda la que conforma el core que ustedes ya vieron en la clase anterior. De esa manera protegemos a nuestra columna vertebral. Y otro detalle a tener en cuenta es la respiración, que antes de iniciar el descenso debemos hacer una inspiración profunda, una respiración diafragmática, de tal manera que aumente la presión dentro de la cavidad abdominal por medio del diafragma, de la contracción de los músculos abdominales y de los músculos extensores o paravertebrales, extensores de la columna vertebral. Esto con el cierre de la glotis, una vez que hicimos la inspiración profunda y mantenerla durante unos segundos durante la ejecución del ejercicio, va a proteger nuestra columna vertebral. Y el ejercicio básicamente es eso, sentarnos. Lo que pasa es que tenemos que buscar la forma más adecuada, la forma técnicamente correcta, para que no provoquemos ninguna lesión y el ejercicio se haga de la forma más eficiente posible. Ya vimos que sentarnos es algo natural. Tenemos que aprender, en todo caso, a hacerlo, que alguien nos indique. Otro detalle importantísimo en la sentadilla es que debemos hacerla siempre con ayuda, y si las cargas son elevadas, ya como en este caso, siempre tienen que ayudarnos dos personas. Uno se debe colocar en cada extremo de la barra, a ambos lados, y estar muy atentos a lo que pasa en la zona baja de nuestra columna vertebral, es decir, en la zona lumbar, y que es muy vulnerable, es muy factible que pueda existir alguna flexión a ese nivel, y eso puede determinar una lesión gravísima en muchos casos, como es la hernia de discos. Entonces es importante que nosotros como profesores también a nuestros alumnos los cuidemos, estemos observando permanentemente la postura durante todo el trayecto del movimiento, toda la ejecución del ejercicio, y atentos a ayudarlo en el caso de que haya un fallo durante la ejecución. Para continuar con el esquema que venimos desarrollando siempre en la descripción de los ejercicios que vimos, vamos a hablar de las fases de movimiento y las acciones musculares en este ejercicio de sentadillas, y vamos a mencionar antes que nada que el motor primario de este ejercicio es el músculo que vemos acá, el cuádriceps crural, que es el extensor por excelencia de nuestra articulación de la rodilla. Y también vamos a comentar que en este ejercicio es fundamental observar al ejecutante para ver que la rodilla esté siempre alineada con el extremo anterior del pie. Es decir, tienen que mirar hacia el mismo lugar. No puede estar orientado el pie como está acá, hacia adelante y afuera, y la rodilla dirigirse, por ejemplo, hacia adentro. Ya vamos a comentar en los errores cuáles son las posibles causas de esos defectos técnicos, pero ahora nos vamos a centrar entonces en las fases de este ejercicio. Desde la posición inicial, es decir, la posición en la que hemos sacado la barra del rack de sentadillas, vamos a progresar, primero que nada, en una fase de descenso, que es esa que vemos acá, de frente, y esta que vemos acá,
Desde una vista en un plano sagital y en realidad oblicuo vemos también toda la parte posterior del ejecutante. Esa fase negativa o excéntrica que se da durante el descenso, en esa fase vamos a observar movimientos de flexión, como vimos, triple flexión la llamaban también, o sea, de la articulación de la cadera, rodilla y tobillo, durante toda esa fase negativa o de descenso. Recuerden que a esta la realizamos mediante una contracción heterométrica excéntrica, y en este caso la contracción va a ser realizada por los músculos extensores de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Siempre teniendo en cuenta que el motor primario es el cuádriceps crural, pero los extensores de estas tres articulaciones van a contraerse de manera excéntrica durante la fase negativa o de descenso. Quiere decir que los puntos de inserción proximal y distal del glúteo mayor, y lo mismo de inserciones proximales y distal del cuádriceps que vemos acá en esta imagen, que ustedes ya han visto en las clases correspondientes de anatomía, y los puntos de inserción proximal y distal del tríceps sural van a alejarse entre sí a medida que nosotros descendemos. Pero esa contracción va a permitir que el descenso de nuestro peso corporal, más lo que tengamos adicional, que es la barra y determinada cantidad de kilos que nosotros le podamos agregar, dijimos, tiene que ser un descenso controlado. Eso es gracias a la contracción heterométrica excéntrica de los músculos extensores de la cadera, rodilla y tobillo, como vimos recién. Una vez que llegamos a la posición más baja de la sentadilla, que nosotros hablamos siempre de una sentadilla profunda, una sentadilla completa, se va a dar por el choque de la cara posterior del muslo y de la cara posterior de la pierna y hasta incluso de los glúteos con los talones. Esa es la posición final a la que accedemos en la fase excéntrica o de descenso en la sentadilla. Desde esa posición más baja que dije recién, vamos a ascender, y esto lo vamos a hacer, como vimos en todos los ejercicios, mediante una contracción heterométrica concéntrica. A eso lo vamos a llamar fase positiva, esa fase de ascenso. Dijimos una contracción heterométrica concéntrica de los mismos músculos que han permitido el descenso controlado en la fase negativa que dijimos hace ratito, que describimos recién. Esos mismos músculos, cuando realicemos la contracción concéntrica, van a reducir la longitud de sus fibras, sus puntos de origen e inserción se van a acercar entre sí, y de esa manera vamos a vencer la acción de la gravedad que tiende a llevarnos hacia abajo. Por supuesto, la fuerza que realicemos en toda nuestra musculatura tiene que ser superior a la fuerza de gravedad que lleva nuestro propio peso más el peso de la barra que tengamos y la carga hacia abajo. Nosotros, con la contracción heterométrica concéntrica, vamos a poder llevar el peso que dijimos recién hacia arriba, o sea, en contra de la acción de la gravedad. Cuando lleguemos al punto más alto, nuestra cadera va a estar extendida, nuestra rodilla también va a estar extendida, y nuestra articulación del tobillo va a estar en una posición neutra, que es la que adoptamos siempre en bipedestación. Es muy importante también tener en cuenta que durante la ejecución no deben despegarse del suelo los talones ni la punta de los pies. Todo nuestro pie en su totalidad tiene que estar permanentemente apoyado en el suelo. Con esta imagen vamos a hacer un breve comentario
de por qué el cuádriceps crural es el motor primario en este ejercicio de sentadillas. Esta es una imagen de una competencia con una ejecución perfecta de la sentadilla y podemos ver aproximadamente dónde cae, dónde viene la línea de gravedad, dónde viene la línea que representa la carga que tenemos nosotros y que cae aproximadamente en el centro de nuestra base de sustentación. Esto es un esquema solamente, pero lo hacemos desde un plano sagital para observar más que nada dónde estarían aproximadamente el centro de cada una de las articulaciones. Esta es la articulación de la rodilla que tenemos acá, aproximadamente ahí estaría el centro, y acá aproximadamente tenemos la articulación de la cadera y su centro de giro. Con este sistema de palancas hemos tratado de representar el brazo de palanca del cuádriceps y de qué manera tiene una diferencia, es mayor que el brazo de palanca del sistema de palancas que representaría el trabajo del glúteo mayor. Con esto hemos querido mostrar en forma aproximada de por qué decimos que el cuádriceps es el motor primario de este ejercicio. A continuación vamos a ver los errores más comunes en la ejecución de la sentadilla. Vamos a comenzar acá en esta imagen. Podemos ver que uno de los errores más comunes es no descender totalmente, no hacer una sentadilla completa, sino lo que llaman aproximadamente una media sentadilla. Esto muchas veces se debe a debilidad en los grupos musculares, pero muchísimas veces también se debe a falta de movilidad, por ejemplo, en la articulación de la cadera, o también a la falta de elongación de los músculos isquiosurales que limitan este movimiento, y además de limitar el movimiento, lo que provocan en muchos casos es la flexión, como consecuencia de esto, la flexión de la zona lumbar de la columna vertebral. Fíjense cómo en este ejercicio la inclinación del tronco, que tiene acá esta representación, esta línea amarilla, es excesiva. De esta manera el peso de la barra cae por delante de los pies incluso, o a nivel de los pies o por delante de la articulación de la rodilla, y esto tiende a provocar la flexión de la columna vertebral, como les decía recién. Si se da en la zona lumbar, hay riesgo de una hernia de discos, y si se da en la zona más alta de la columna vertebral, también hay riesgo de lesiones de la columna vertebral, pero también hay riesgos de caídas, de un fallo que haga que la barra se dirija hacia abajo y el ejecutante tenga que soltarla y tirarse hacia atrás para no lesionarse. Todo esto obviamente son errores gravísimos y muy riesgosos. Esto se asemeja un poquito más a una ejecución correcta, podría ser mayor todavía la flexión de rodillas, pero posiblemente tenga también dificultades en cuanto a la movilidad articular. Si la movilidad articular disminuida se presenta a nivel del tobillo, la tendencia es a levantar, a separar los talones del apoyo del suelo. Es decir, a apoyar lo que se llama el antepié o la parte de los dedos y metatarsianos, y el talón queda despegado del suelo. Esto se puede dar también, como dijimos, por falta de movilidad en la articulación del tobillo. O sea que antes de comenzar a realizar este ejercicio de sentadillas, si bien hay que
priorizar el aprendizaje de la técnica, lo más importante es fortalecer el core, porque de esa manera vamos a estar protegiendo nuestra columna vertebral. Pero además tenemos que trabajar muchísimo la movilidad de la cadera, de las rodillas y de los tobillos. La falta de movilidad más frecuente es de los tobillos y de caderas, y eso, como dijimos recién, trae aparejadas alteraciones en la técnica. En esta imagen tenemos algo similar a lo que pasa acá. Sumado a eso, la barra está muy alta, es decir, que la apoyan más o menos a nivel cervical, y ese apoyo cervical obliga a inclinarse hacia adelante al ejecutante. Por otra parte, la toma es muy ancha y los codos no están dirigidos hacia abajo. Obviamente la barra no está siendo traccionada hacia abajo por los miembros superiores. De esa manera el tronco no está erguido y esto conlleva a defectos en la ejecución técnica. Obviamente está realizando una media sentadilla también, eso es otro defecto técnico, que dicho sea de paso, muchas veces esta situación de no hacer una sentadilla correcta técnicamente y al no bajar lo suficiente, el ejecutante siente que puede cargar más kilos y esto muchas veces deriva, la mayoría de las veces, ese exceso de kilos nos lleva a la lesión que decíamos recién de la columna vertebral. En cambio, si el ejecutante descendiera completamente, posiblemente no podría manejar esta cantidad de kilos y su columna vertebral estaría más protegida. Este es otro defecto, el hecho de aumentar la lordosis lumbar. De esta manera se pretende prevenir la flexión que ocurriría en estos casos, la flexión casi inevitable si la sentadilla es profunda, pero este defecto en la técnica hace que en esta posición la lordosis sea muy acentuada, pero cuando llega a la posición más baja, a la posición final de la fase excéntrica, termine flexionando la columna vertebral. Acá los vemos a esos defectos. Justamente esto podría considerarse correcto, aunque debería ser más profunda la sentadilla, pero lo que observamos es el tronco erguido, la barra tomada correctamente, la tracción sobre la barra es correcta. Entonces la postura en términos generales, los pies dirigidos hacia adelante y afuera, la rodilla alineada con la punta del pie, y de esa manera es mucho más segura la sentadilla. Las lesiones de rodilla no tienen que ver con la profundidad de la sentadilla, sino con la mala alineación entre la rodilla y la punta del pie. Acá vemos que por falta de movilidad, posiblemente, o en este caso sería el ejemplo de la falta de elongación de los isquiosurales. Por supuesto que muchas veces es porque se aprende mal la técnica, no hay alguien que esté corrigiendo la técnica, pero si acá el ejemplo también nos sirve para poner que la falta de elongación de los isquiosurales hacen que al flexionarse la cadera traccione la pelvis hacia una retroversión, y de esa forma, o también podría ser la falta de elongación obviamente del glúteo mayor. De esa manera, al estar en retroversión la pelvis, la columna vertebral sigue ese movimiento y se flexiona a nivel lumbar con el riesgo que dijimos de provocar una hernia de discos. Este es el mismo caso, sumado a que la barra no la sujeta correctamente y además le falta movilidad en los tobillos y por eso tiene despegado el talón del suelo.
Y este es el ejemplo de la mala alineación de las rodillas en relación a la punta de los pies. Este defecto, si bien esta sentadilla no es la adecuada porque no es profunda, pero lo que quiero que observemos es la alineación aquí correcta entre la rótula y la punta de los pies, es decir, que mira la rodilla hacia el mismo lugar que miran los pies. En cambio aquí, los pies miran hacia adelante y afuera, pero las rodillas se dirigen hacia adentro. Se produce un valgo de rodilla. Y esto se da generalmente por debilidad del glúteo mayor. Cuando el glúteo mayor está fuerte, la articulación de la cadera en la posición inicial está en rotación externa. En cambio, cuando el glúteo mayor está débil, la articulación de la cadera se coloca en una rotación interna y eso lleva consigo a esta posición que se llama valgo o genuvalgo de las rodillas. Eso se acompaña, como vemos acá en los pies, del apoyo de todo el borde interno del pie. Nosotros tenemos en la planta del pie lo que se conoce como bóveda plantar, que está formada por 3 arcos, que en este caso están vencidos porque el pie, siguiendo el valgo de rodilla, se coloca en pronación, es decir, la planta del pie tiende a mirar hacia afuera. Esto es un combo de lo que no se debe hacer en las sentadillas, obviamente. Así que bueno, teniendo en cuenta todo lo que hablamos sobre la ejecución correcta y estos posibles defectos, es que hay que observar al ejecutante para prevenirlos. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Es un ejercicio, como ven, realmente increíble, ya que es multiarticular, involucra principalmente a los miembros inferiores, pero todo el cuerpo participa activamente y es un ejercicio a su vez que debemos cuidar en todo momento la técnica, en todo momento estar atentos a la ejecución, porque de esa manera vamos a tener muchas más satisfacciones con este ejercicio tan importante en el fortalecimiento de nuestro cuerpo. Muchas gracias y hasta pronto.